Buenas noches, vengo a exponer en el día de hoy lo correspondiente a la disciplina jurisprudencial, donde vemos que muchos jueces de tutela vulneran derechos fundamentales al no fallar respecto a precedentes jurisprudenciales. Y estos casos los ha visto la Corte y pues reiteradamente expide sentencias de revisión como sentencias de reiteración, donde se recalca se escogen estos casos y pues se recalca que se debe fallar de acuerdo a la jurisprudencia como tal, de acuerdo a los precedentes jurisprudenciales y a la interpretación que ha dado la Corte Suprema de Justicia con respecto a la línea jurisprudencial que se lleva sobre los respectivos casos. Entonces vemos que esos jueces de categoría inferior pues muchas veces no tienen en cuenta estos precedentes y pues fallan al libre arbitrio. Entonces vemos que esto lo ha reiterado muchas veces la Corte, donde pues se ha visto un estudio referente a esto y pues siempre ha buscado la protección de derechos fundamentales con respecto a lo que ya se ha fallado con anterioridad y pues los casos que se han analizado. Vemos que también la mala interpretación, además de, digamos, eh, la subjetividad de los jueces, pues puede llevar a que muchos casos pues, no se fallen de acuerdo a derecho como tal. Sí, el siguiente tema es el tema que corresponde a las tutelas contra de fallos de tutela. Entonces vemos que se expiden tutelas, pues se radican tutelas donde las pretensiones son que se hagan proteger los derechos fundamentales que pues se vieron vulnerados con el fallo de tutela de otro juez constitucional. Entonces vemos que ese mecanismo se utiliza para que eh, netamente se, se proteja el derecho fundamental y que el otro juez que no falló en referente al presente jurisprudencial, pues digamos tenga una salida por vía de derecho, en el sentido de que pues, se busque proteger el derecho fundamental que este otro juez no quiso como tal proteger. O pues en el sentido de que pues no tuvo en cuenta muchos aspectos importantes para llevar a cabo su decisión. Entonces también otro punto a tratar importante sería lo referente a la escogencia de los procesos que llegan a casación, porque en el libro se habla mucho de que siempre la escogencia de los procesos que se llevan a la Corte Suprema de Justicia, pues siempre los que nos van a ser escogidos, pues se está entendiendo que se está vulnerando también derechos fundamentales a omitir estos procesos, pero pues la justicia por el momento no ha, la rama judicial como tal no ha hecho algo al respecto para mejorar esta situación. No ha hecho o no ha efectuado un mecanismo que pueda, digamos, darle eh, un mejor paso a paso a seguir para que pues sea más abarcable, más procesos que eventualmente protegerán derechos fundamentales. También vemos que como tal se habla de esto y pues se habla de que pues en el caso contrario pues ya los procesos o algunos procesos que se escogen pues ya eso ya no entrarían a materia de escogencia pues en el sentido de que pues ya serían como tal los derechos que se está protegiendo pues cuando se toman estos casos, pero pues siempre son menos los que se toman que los que no se toman, así que pues siempre es importante que algún día pues se haga un estudio sobre referente a eso y pues se pueda optar por un mecanismo idóneo para pues, la protección de estos derechos fundamentales. Ya no sería más por el día de hoy, pues muchas gracias. Bueno, si hablamos del ordenamiento jurídico es uno solo y la legislación debe interpretarse y aplicarse de conformidad con la Constitución. En el caso de los fallos de tutela es diferente. El objetivo principal y específico es precisamente la protección de los derechos fundamentales. En el proceso de la tutela se aplica de manera directa la Constitución al análisis de las acciones u omisiones de las autoridades públicas de ciertos particulares,
Su principal característica en la acción de tutela es que es un mecanismo cuya función principal es proteger los derechos fundamentales y aplicar directamente no las leyes, sino que sean relevantes los derechos fundamentales. Es hacer un análisis constitucional en un caso concreto. Buenas tardes. La Corte ha empleado el concepto de la ratio en la reconstrucción que ha hecho de la línea jurisprudencial de tutela en contra de providencias judiciales. Por ejemplo, en las sentencias T1031 del año 2001, en la T441 del año 2004 y la C590 del año 2005, ya que en estas tutelas se encuentran unos términos o conceptos no explicados por parte de ellos como lo es la vía de hecho, donde la Corte Constitucional ha preferido hablar de causales genéricas de tutela contra sentencia, lo cual la nueva ratio decidendi de línea jurisprudencial continúa justificando estos fallos. La Corte mantiene su doctrina donde desea reconstruir a partir de conceptos más completos y poderosos. A pesar de que los jueces tienen la discrecionalidad para decidir, pero en algunas veces se desbordan en sus decisiones y vulneran los derechos fundamentales de las personas. El juez debe ser razonable por respeto a la Constitución. La Corte ha llevado a reemplazar el concepto de vía de hecho por causales genéricas de tutela, la cual debe tenerse en cuenta que los derechos fundamentales de las personas es constitucionalmente admisible. Solamente cuando el juez haya determinado de manera previa la configuración de una de las causales de procesabilidad. De esta forma se concluye que una tutela contra providencia judicial no requiere ser vía de hecho, ya que las providencias atacan los derechos fundamentales. Ahora entraremos a la teoría de la ratio decidendi y su recepción en Colombia. El escritor en esta lectura es interesado en el análisis del precedente que la Corte ha utilizado desde el año de 1999 y que se ha continuado propagando desde hoy, lo cual el precedente en Colombia es obligatorio. También se ha tratado de demostrar que la doctrina del precedente tiene